Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre ensayos no destructivos, específicamente de termografía de pulso cuadrado y fotografía de moteado digital. Nosotros somos Josep Carrillo Curi, Marco Antonio Gallegos Gardea y Sergio Andrés Padrón Cimental. A menudo en la industria los métodos usados para la detección de fallas en diferentes elementos implica la destrucción del elemento en cuestión. Sin embargo, gracias a recientes avances en tecnologías y nuevas aplicaciones para las ya existentes, la viabilidad para métodos para la detección de fallas que no implican la destrucción de la pieza producida o ensayos no destructivos aumenta cada vez más. Para comprender mejor los siguientes métodos es necesario primero definir qué es la termografía. La termografía es un proceso mediante el cual es posible mostrar las variaciones de temperatura de la superficie de un objeto, como se puede apreciar en la imagen, mediante diferentes colores. Esto es posible mediante la utilización de cámaras térmicas o infrarrojas, cuyo funcionamiento es similar al de una cámara normal. Sin embargo, en lugar de utilizar luz visible, utiliza la parte del espectro electromagnético conocido como radiación infrarroja, emitida por todos los cuerpos con diferente intensidad dependiendo de su temperatura, de ahí su utilidad. Muy bien, ahora hablaremos un poco del Square Pulse Thermography o termografía de pulso cuadrado por sus siglas en el español. El SPT es un ensayo no destructivo que utiliza la temperatura y ondas infrarrojas como base para poder funcionar. En este proceso se busca encontrar fallas de algún espécimen mediante el calentamiento y enfriamiento del mismo durante un periodo determinado de tiempo. Al hacer esto podemos analizar el comportamiento y, como mencionamos, encontrar las fallas. Pero ¿cómo es que vamos a encontrar estas fallas? Bueno, pues realmente es muy interesante. Para este proceso utilizaremos los termogramas. Estos son obtenidos utilizando una cámara infrarroja que detecta el comportamiento y convierte la temperatura resultante en una imagen y así podemos nosotros analizar los resultados. A continuación podemos observar un pequeño diagrama de cómo es que funciona este proceso. Vemos cómo el espécimen es expuesto a una cámara y luego la información pasa a una computadora que simplifica y ordena los datos en matrices tridimensionales. También podemos observar que tenemos dos flashes ahí que son los que se encargan de calentar nuestro espécimen. Y bien, es justo en esta parte donde hablaremos de la termografía de componente principal. Este proceso nos ayuda a simplificar y entender los datos recolectados por la cámara infrarroja mediante el uso de un SVD o descomposición de valor singular. El SVD y PCT juntos nos permiten extraer y analizar los datos espaciotemporales encontrados en las matrices tridimensionales. Ahora vamos a hablar un poco del fenómeno de moteado. Cuando ondas que se mueven generalmente en la misma dirección, como en la luz de un láser, chocan contra una superficie irregular. Estas son dispersas en distintas direcciones, como podemos observar en la imagen. Por esta razón, habrá puntos en los que esta luz converja y habrá lugares en los que no, generando un patrón de puntos brillantes y zonas oscuras, a lo que se le conoce como fenómeno de moteado. Este fenómeno depende de muchos factores, como el sistema óptico utilizado o la longitud de onda del láser utilizado también. Sin embargo, algo más importante para nosotros en este momento es la geometría de la superficie iluminada. Esto es de gran importancia, ya que un cambio, aunque sea muy leve en esta geometría, implicará un cambio en el patrón de moteado. Y bueno, ya conociendo el fenómeno de moteado y sus características, hablaremos de la fotografía de moteado digital o por sus siglas en inglés, DSP. Esta prueba la podemos definir como el proceso de adquisición de muestras y procesamiento de datos, la cual se apoya en un patrón de moteado para llevar información a medida que el objeto se deforma. Como características principales de esta prueba, tenemos que se toma una muestra antes de la deformación y posterior a esta. Estas muestras son tomadas y registradas por un detector CSD, Charge Coupled Device, el cual le envía las muestras a la computadora y en donde son procesadas. Ahí se compara el cambio de patrón de moteado mediante una correlación cruzada y se realiza un diagrama. Bueno, ahora para el proceso del DSP, primero consiste en la configuración y alineación del equipo de muestreo.
En esa imagen podemos ver cómo es el setup típico para una muestra de DSP, donde tenemos un láser, el cual va a pasar a través de un lente especializado y un cristal. Este dirigirá la luz hacia la superficie o el espécimen a investigar, el cual está iluminado por una lámpara, y esta luz se desviará mediante diversas direcciones, las cuales serán captadas por la cámara CCD y enviadas a una computadora. Bueno, del segundo paso, sí, es la recolección de muestras del muestreo, la recolección de muestras de moteado previas a la deformación. Posteriormente se toman muestras una vez ya aplicadas las cargas, la deformación que se realizó sobre el espécimen. Y por último, en la computadora o en el PC se procesan las subimágenes tomadas, realizando la correlación cruzada ya mencionada y determinando el desplazamiento promedio entre estas. Y bueno, en esta imagen se muestra el procesamiento de las subimágenes, a las cuales, como se mencionó, se realiza la correlación cruzada. Aquí podemos ver cómo es el proceso. Es decir, se comparan los dos patrones mediante un software especializado y finalmente se genera una imagen 3D en donde se ven el patrón moteado y el defecto seleccionado. Muy bien, una vez que sabemos que tenemos conocimiento sobre estos ambos métodos, pues se pueden aplicar. Y esto fue lo que hizo un grupo de investigadores para el segundo simposio internacional sobre ensayos no destructivos en aeroespacial del 2010. Para esto utilizaron un espécimen que es similar a los utilizados en un helicóptero A-109 Augusta LUH, formado a partir de un núcleo de panal de aramida, que se puede ver en la imagen, recubierto de una piel de fibra de vidrio y sarga de carbono. Dentro de estas se introdujeron una lámina de polietileno y un marco de teflón para simular los efectos, para simular dos defectos, C1 y C2 respectivamente, que se pueden apreciar en la imagen. Muy bien, durante el desarrollo del SPT lo que se hizo fue lo siguiente. Se calentó el espécimen con dos lámparas halógenas durante 180 segundos. Luego esto se dejó enfriar durante 420 segundos y finalmente se recolectaron los datos durante los 600 segundos completos de todo el proceso. En estas imágenes podemos observar las tres fases por las que pasó el espécimen. En las primeras figuras, en la figura A y B, se muestra una imagen clara de las fallas. Esto es cuando el espécimen se está calentando. En las imágenes C y D se observa significativamente menos estas fallas, pero de igual manera se observan. Esto es durante el proceso de enfriamiento. Y finalmente, en las imágenes E y F se observan las fallas ya al finalizar los 600 segundos, siendo estas muy evidentes. Cabe mencionar claramente que para obtener estos resultados se utilizó el PCT para procesar los datos y también el SVD. Bueno, pues la prueba de SP se llevó a cabo en una habitación con una temperatura de 19 grados centígrados y una humedad relativa del 38%. Se utilizó además una lámpara de 500 watts, con la cual se calentó el espécimen durante 4 minutos, durante los cuales el área cercana al defecto 1 llegó a alcanzar los 34 grados centígrados. Para este caso, se recolectaron datos a una velocidad de un cuadro por segundo para evitar la pérdida de información que pudiera ocasionarse por los cambios debido a la deformación térmica. Las pruebas para el defecto C2 se efectuaron de manera similar, analizando el patrón de moteado para este defecto. En estas imágenes se muestran los resultados obtenidos del análisis de ambos defectos mediante la comparación de los cuadros registrados a temperatura ambiente y después de los 15 segundos de calentamiento. Del lado izquierdo se encuentran los resultados correspondientes al defecto C1, los cuales ven en la imagen A y D, donde es posible apreciar la forma y el tamaño del mismo. Mientras que el lado derecho, la situación es la misma para el defecto C2, mostrándose en las imágenes C y E. Ahora, cada quien dará su punto de vista personal y sus conclusiones. Bueno, siendo la industria espacial una industria donde el uso de materiales compuestos es abundante, se requiere la aplicación de técnicas en la detección de defectos
para estos materiales. Las pruebas mencionadas mostraron resultados favorables en la detección de ciertos defectos. Sin embargo, estas pruebas son restringidas por equipo complejo y al alcance que tienen. Tanto la prueba de SP como de SPT lograron detectar defectos de hasta 2 milímetros debajo de la superficie y bajo ciertas condiciones, por lo que su detección en defectos más grandes o a mayor profundidad debería estudiarse y probarse antes de llevarse a la industria. Todo esto nos lleva a concluir que estos procedimientos pueden ser viables bajo ciertas condiciones y lograrán ser de gran ayuda en la correcta y eficaz detección de efectos internos en diferentes materiales. Ambas técnicas estudiadas son de gran utilidad en situaciones en las que la destrucción de ciertas piezas para la identificación de fallas en la producción no es viable. Sin embargo, dado que el alcance de estos métodos están muy limitados, como comentó mi compañero, a solo 2 milímetros de la superficie, es necesaria la implementación de múltiples métodos adicionales no destructivos para hacer que este tipo de ensayos sean una alternativa real a métodos más convencionales. Bueno, los ensayos no destructivos, sin duda alguna, son muy útiles dentro de la industria y algunos como el SPT y el DSP de verdad brindan muchísima mayor ventaja que desventaja al momento de ser utilizados, sea por cuestiones económicas o facilidad o dificultad de procesos comparado con otros ensayos no destructivos. Sin embargo, sí considero que no debemos ir únicamente con una sola prueba y hacer varias para poder asegurarnos de que nuestro proceso esté bien realizado y no presentemos ninguna falla, de manera que el cliente, al momento de que adquiera alguna pieza que nosotros podamos ofrecer, pues esté contento con su compra y no vayamos a fallar como industria. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.